7 de la mañana. Margarita miró sus manos y no reconoció su propia vida. El vapor de la plancha nublaba la vista, pero lo que más le dolía no era el calor. Era sentir que su propia vida se había convertido en un cuarto lleno de ropa sucia que nunca terminaba de lavarse. ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y sentido que la casa en la que vives ya no te pertenece? Que dejó de ser tu hogar y se convirtió en el fondo de un problema sin solución visible. Margarita lo sentía cada mañana, y esta es la historia de cómo 7 secretos escritos en un cuaderno viejo le devolvieron algo que ella ni siquiera sabía que había perdido: la paz de gobernarse a sí misma. Margarita tenía 54 años y manos que lo contaban. No con arrugas solamente, sino con esa textura específica que tiene la piel de quien sumerge las manos en agua con jabón durante horas, todos los días, durante años, hasta que las palmas pierden la suavidad y ganan una dureza funcional que ya no es del cuerpo, sino del oficio. Era lavandera y planchadora. Lavaba y planchaba ropa para afuera, para las familias del barrio y de los barrios vecinos, para los que tenían camisa de trabajo que necesitaba cuello recto y manga sin una sola arruga, para las que tenían vestido de gala que no podía llegar al evento con ni un pliegue fuera de lugar. Hacía ese trabajo desde hacía 16 años, primero como complemento y después como sustento único, porque su marido se había ido y el sustento había quedado en sus manos, que ya eran las únicas manos disponibles para todo. Vivía en una casa pequeña de 3 cuartos en la que el olor a jabón nunca terminaba de irse completamente. No era un mal olor, era el olor del trabajo. Pero hay olores que cuando se instalan permanentemente en un espacio dejan de ser olor y se convierten en presencia, en atmósfera, en algo que uno respira sin elegir y que con el tiempo se vuelve tan constante que uno deja de percibirlo conscientemente, pero que sigue estando ahí, como fondo de todo lo demás. La casa de Margarita olía a trabajo, y Margarita, que era el trabajo, había dejado de olerlo hace mucho. Las trouxas llegaban los lunes y los miércoles. Algunas clientes traían la ropa en bolsas de plástico bien cerradas. Otras traían en canastos de mimbre que dejaban apoyados en la entrada con un trato de confianza construido en años de servicio puntual y entrega impecable. Margarita nunca había devuelto una prenda con una arruga que no debiera estar ahí. Nunca había confundido una camisa de un cliente con la de otro. Nunca había manchado lo que no tenía mancha, ni había decolorado lo que debía conservar su color. Su trabajo era impecable. Era conocida por eso en 5 cuadras a la redonda, y esa reputación de impecable era el único capital que había podido construir con las manos en todos esos años. Pero la casa era otra cosa. La casa de Margarita no era lo que la gente de afuera imaginaría al escuchar que vivía ahí la mujer que dejaba las camisas perfectas. La casa era el reverso de las camisas. Era el lugar donde el orden que ella entregaba a los demás no llegaba nunca, porque cuando terminaba de trabajar para los demás ya no le quedaba nada para trabajar para sí misma. Había cuerdas de tender que cruzaban el patio de atrás y a veces el pasillo interior cuando llovía demasiado seguido. Había canastos en distintos estados de clasificación distribuidos por el suelo de la sala. Había planchas apoyadas en sus bases sobre la mesa grande que también era mesa de comer, cuando no había ropa encima, que era pocas veces. Y había, en los rincones, donde la vista descansa cuando uno está de pie en el centro del cuarto, esa acumulación silenciosa de cosas sin lugar que va creciendo sin que nadie la llame, pero que tampoco nadie se ocupa de deshacer. Margarita cuidaba a su nieta Valentina de 3 años, mientras su hija trabajaba en otra ciudad. Valentina era la cosa más alegre de la casa, la única presencia que no tenía nada que ver con el trabajo, y que a veces,
cuando corría por el pasillo con los brazos abiertos hacia Margarita, hacía que el peso se levantara un segundo antes de volver a posarse. Pero Valentina también era responsabilidad. Valentina también demandaba. Y al final de un día que había empezado antes de las 6, con la primera carga de ropa, y que había terminado después de las 8 con la última prenda doblada y lista para entrega, el cuerpo de Margarita no tenía más para dar, y la casa quedaba como quedaba, en espera de un orden que nunca llegaba a ser prioridad porque siempre había algo más urgente. La vecina Berenice había pasado un martes por la tarde por delante de la puerta que estaba entreabierta porque el calor era insoportable, y había lanzado una de esas frases que salen con envoltura de broma, pero que tienen dentro algo más filo que humor. «Ay, Margarita, con lo bien que dejas la ropa de todos, parece que te quedas sin energía para la tuya». Margarita había respondido con una sonrisa que no era sonrisa y había cerrado la puerta con más fuerza de la necesaria. Berenice tenía la casa siempre en orden, siempre perfumada, siempre con las plantas del balcón arregladas y el tapete de la entrada sin una mota de polvo. Y Berenice lo sabía, y lo decía sin decirlo en cada frase que pronunciaba cerca de alguien que no tenía lo mismo. Esa noche Margarita había mirado sus manos. Las había mirado de verdad, no de pasada como se miran las manos cuando uno las lava o cuando busca algo con ellas. Las había mirado con la atención que uno pone cuando quiere entender algo que está frente a sí mismo. Las palmas callosas, los nudillos secos, las uñas cortas, siempre cortas porque las uñas largas se enganchan en la tela y dañan el tejido fino. Esas manos habían planchado miles de camisas, habían devuelto presentabilidad a la ropa de medio barrio, habían cuidado que los demás llegaran impecables a sus trabajos, a sus fiestas, a sus reuniones importantes, y la casa de esas manos olía a jabón, y tenía cuerdas cruzando el pasillo y canastos sin clasificar apoyados en el suelo de la sala. No era justo, no en el sentido de queja, era simplemente verdad. Y la verdad, cuando uno la mira de frente sin defensa, pesa diferente al peso del cansancio. La señora Elena llegaba cada 2 semanas, con un maletín de cuero pequeño y marrón que cargaba ella misma sin aceptar ayuda, aunque tuviera 80 años, y caminara con bastón desde hacía 5. Era maestra retirada. Había dado clases de lengua y literatura durante 42 años en la escuela del barrio y tenía esa manera de hablar que tienen las personas que pasaron décadas eligiendo las palabras con cuidado, porque sabían que las palabras en la boca de un maestro entran en el alumno de una forma que no siempre es visible, pero que siempre deja marca. Llegaba, dejaba el maletín en la silla de espera que Margarita había puesto cerca de la entrada para los clientes, y esperaba con la paciencia de quien no tiene apuro, porque aprendió que la prisa es una forma de no estar presente en lo que se hace. Nunca revisaba el teléfono mientras esperaba. Leía. Siempre tenía un libro pequeño en el bolsillo del saco que usaba incluso en verano porque, decía, el saco tenía bolsillos y los bolsillos eran útiles. Ese martes, cuando Margarita le entregó la ropa doblada con su precisión de siempre, la señora Elena no tomó el paquete inmediatamente. Miró a Margarita con esa atención directa y sin disculpas de quien ha aprendido que mirar de verdad a alguien es un acto de respeto, no de intrusión. Y dijo, «¿Está bien, Margarita?» Margarita abrió la boca para decir que sí, que estaba bien, que solo estaba cansada, y lo que salió fue otra cosa. Salió la verdad de la noche anterior, la de las manos callosas y el pasillo con cuerdas y el comentario de Berenice y la sensación de que cuidaba la apariencia de todos menos la suya propia. No todo de una vez. En fragmentos, en el tono de quien no está acostumbrado a decir estas cosas en voz alta y que las dice precisamente por eso,
porque esta vez había alguien que preguntó de verdad y que estaba esperando la respuesta real. La señora Elena escuchó sin interrumpir. Cuando Margarita terminó, guardó silencio un momento. Luego abrió el maletín de cuero marrón, sacó un cuaderno pequeño de tapas verdes con las esquinas ya gastadas y lo puso sobre la mesa entre las dos. Esto lo escribí hace muchos años, cuando yo también sentía que vivía en el fondo de algo que no terminaba. Son 7 hábitos. No son secretos mágicos. Son decisiones pequeñas tomadas en el momento en que uno decide que su propia casa merece el mismo cuidado que da a la casa de los demás. Margarita tomó el cuaderno, lo abrió. La letra de la señora Elena era pequeña y pareja, la letra de quien ha escrito mucho y ha aprendido que la claridad no requiere tamaño. En la primera página había una sola línea escrita con más presión que el resto. No gobiernes el día, gobierna la mañana. El día se ordena solo cuando la mañana tiene orden. El primer hábito decía, antes de tocar el teléfono, 5 minutos de silencio o de oración. No para pedir, para escuchar, para recordar quién eres antes de que el día empiece a decirte lo que tienes que hacer. Margarita leyó eso esa noche y no durmió enseguida. Pensó en cuántas mañanas había empezado con el teléfono, con los mensajes de clientes que confirmaban entregas o pedían ajustes, con las noticias que entraban antes de que ella hubiera terminado de despertar, con el ruido ajeno instalándose en su cabeza antes de que ella hubiera tenido oportunidad de poner el propio. A la mañana siguiente, antes de tocar el teléfono, Margarita se sentó en el borde de la cama por 5 minutos. No hizo nada. Respiró. Pensó en Valentina durmiendo en el cuarto de al lado. Pensó en sus manos. Pensó en la línea del cuaderno. No gobiernes el día, gobierna la mañana. Cuando tomó el teléfono, los mensajes eran los mismos de siempre. Pero ella no era exactamente la misma. El segundo hábito decía, arregla la cama como si fuera un altar de descanso, no porque alguien lo vaya a ver, porque tú lo vas a ver cuando vuelvas a ella esta noche, y el estado en que encuentres tu cama al final del día te va a decir algo sobre el estado en que estás gobernando tu propio espacio. Margarita había arreglado camas ajenas toda su vida. Había estirado sábanas y colocado almohadas con la misma precisión con que planchaba cuellos. Pero su propia cama llevaba meses en el estado en que quedaba cuando se levantaba, revuelta, con la almohada de cualquier manera y la cobija doblada a medias sobre un costado. Esa mañana la arregló. Le tomó 4 minutos. Cuando salió del cuarto y miró hacia atrás desde la puerta, el cuarto se veía diferente. Era el mismo cuarto, pero tenía un centro ordenado que antes no tenía. Si sientes que tu casa te está ganando la batalla, que llegas al final del día más cansada de cómo empezaste y que el desorden externo ya vive también dentro de tu cabeza, escribe ahora en los comentarios, mi casa es mi paz, no para mí, para ti. Porque escribirlo es el primer gesto de quien ya tomó la decisión, aunque todavía no sepa exactamente cómo llevarla adelante. El tercer hábito decía, abre todas las ventanas que puedas en los primeros 10 minutos del día. El aire viejo de una casa es también el pensamiento viejo. Cuando entra el aire nuevo, algo en la mente también se mueve. Margarita abrió las ventanas, las 3 que tenía. La del cuarto, la de la sala, la pequeña del baño que daba a un espacio entre paredes, pero que igual dejaba pasar una corriente cuando coincidía con el viento. Y el olor cambió. No desapareció el olor a jabón, porque ese olor era parte de la casa y de su vida, y no iba a irse con 3 ventanas abiertas, pero se mezcló con el aire de afuera, con el olor de la mañana, con algo que no tenía nombre específico, pero que era diferente, y diferente era suficiente. El cuarto hábito decía, elige una superficie de mando, solo una.
Manténla libre siempre. Esa superficie es el ancla visual de tu orden. Cuando todo lo demás esté en caos, ese espacio limpio te va a recordar que tú eres quien gobierna aquí. Margarita eligió la mesa de la cocina. Era la más invadida, pero era la primera que veía al entrar desde el patio. La limpió en ese momento. Quitó las cuentas, el cargador del teléfono, el tarro de botones que llevaba semanas ahí sin que nadie lo moviera. Pasó el trapo, la dejó libre. Cuando volvió con la primera carga del día y miró la mesa, algo en ella se asentó. No era orden todavía, era el comienzo del orden. El martes de lluvia llegó a las 3 semanas de haber empezado. Era una de esas lluvias que no avisan y que cuando empiezan no tienen intención de parar pronto. La ropa que estaba en el tendedero de afuera tuvo que entrar de urgencia y se quedó mojada, porque no había cómo secarla en la casa sin un día de sol al día siguiente. Valentina había dormido mal esa noche y despertó llorando antes de las 6, con una temperatura que no era fiebre, pero que tampoco era normal. La clienta de las camisas de trabajo había mandado un mensaje pidiendo adelantar la entrega al mediodía. Y eran las 6:15 de la mañana, y el cuaderno de la señora Elena estaba en la mesita de noche, y Margarita lo miró con una mezcla de cansancio y frustración, que en otro momento habría sido suficiente para tirar todo. Agarró el cuaderno de la señora Elena y por un segundo sintió el impulso de tirarlo. ¿De qué sirven 7 hábitos cuando el techo suena como tambor y el dinero no alcanza y la niña llora y la ropa no seca? Cerró el cuaderno con fuerza. Lo dejó sobre la cama. Se quedó mirándolo. El llanto de Valentina continuaba al fondo. La lluvia no daba señales de parar. Margarita cerró los ojos. Respiró. Volvió a abrir el cuaderno. Leyó la línea de siempre. No gobiernes el día, gobierna la mañana. Lo cerró con calma esta vez. Luego se levantó. Arregló la cama aunque la lluvia seguía golpeando el techo, y Valentina seguía llorando al fondo. Fue al cuarto de la niña. Le puso la mano en la frente. Le cantó en voz baja con esa voz que las abuelas encuentran en los momentos en que no saben de dónde sale, pero que siempre aparece cuando se necesita. Hasta que el llanto fue bajando de intensidad, hasta que los ojos de Valentina se fueron cerrando de nuevo. Volvió a la cocina, limpió la mesa que había quedado con los trastes del desayuno de la noche anterior. Abrió la ventana del fondo aunque llovía, solo un poco, solo para que entrara algo de aire. Tomó el vaso de agua con las 2 manos. Respiró. No fue una mañana perfecta, fue una mañana ganada igual. Y cuando la clienta de las camisas llegó al mediodía, la mesa estaba libre, y Valentina dormía tranquila, y Margarita estaba de pie con la dignidad de quien decidió que el día no iba a empezar sin ella, ni siquiera en martes de lluvia. El 5.º hábito decía: la noche anterior, prepara la ropa del día siguiente, para quitarle al amanecer una decisión que cuesta más energía de lo que parece. Margarita había pasado décadas preparando la ropa de los demás para el día siguiente. Nunca había preparado la suya. La primera noche que lo hizo, dejó su ropa doblada en la silla junto a la cama. 2 minutos. Cuando se levantó al día siguiente y la vio ahí esperándola, sintió algo que tardó en nombrar. Era la sensación de que alguien había pensado en ella antes de que empezara el día. Aunque ese alguien fuera ella misma. El 6.º hábito decía: antes del café, un vaso de agua, con las 2 manos, con calma. Un gesto hacia ti misma antes del primer gesto hacia los demás. Margarita había bebido café como primer acto de la mañana durante décadas. El día que tomó el agua primero, con las 2 manos alrededor del vaso, notó algo difícil de explicar. Era presencia. Era recordar, antes de que el día empezara a pedir, que ella también existía en esta casa. El 7.º hábito, el que la señora Elena había subrayado con doble línea y llamado el hábito de oro, decía: nunca salgas de un cuarto con las manos vacías.
Cuando pases de la cocina al dormitorio, lleva algo que está fuera de lugar en el dormitorio. Cuando vayas del dormitorio al patio, lleva algo que pertenece al patio, no como tarea, como costumbre, como la costumbre de quien vive en un lugar y asume que ese lugar es suyo y que mantenerlo en orden es un acto continuo y no una emergencia periódica. Margarita tardó 2 semanas en hacer del hábito de oro algo automático. Las primeras veces tenía que recordárselo conscientemente en el umbral de cada puerta. Después, empezó a notar que sus manos buscaban solas algo para llevar, y después de eso ya no hubo que notar nada, porque estaba hecho, estaba incorporado, era parte de la forma en que ella se movía por su propia casa. La mañana en que todo se juntó, llegó un martes de sol. 6 semanas después de que la señora Elena había dejado el cuaderno verde sobre la mesa. Margarita se había levantado antes de las 5. No porque le tocara, porque su cuerpo había empezado a anticiparse a la mañana de una manera que antes no hacía, como si hubiera aprendido que la mañana era el momento de ella, y quisiera llegar a ella antes de que empezara a irse. Los 5 minutos de silencio. La cama arreglada, las ventanas abiertas, la mesa de la cocina libre porque la había dejado libre la noche anterior, la ropa del día preparada en la silla, el vaso de agua con las 2 manos, el hábito de oro funcionando solo en cada tránsito de un cuarto a otro. A las 7:45, Margarita se sentó con su café. La sala no estaba perfecta. Había una trouxa en el rincón que llegaría a ser entregada ese día. Valentina había dejado un juguete cerca de la puerta. La cortina del fondo necesitaba un lavado que Margarita había estado postergando porque siempre había algo más urgente. No era perfección, era otra cosa. Era una casa que tenía orden suficiente para respirar. Una casa que tenía superficies libres y ventanas abiertas. Y una cama hecha en el cuarto del fondo, y un olor que ya no era solo jabón, sino también el café y el aire de la mañana, y algo más difícil de nombrar que tenía que ver con quién habitaba ese espacio y cómo lo habitaba. Margarita tomó el café despacio, miró la sala, no hizo nada más por 15 minutos, solo estuvo ahí, en su casa, presente en su propia mañana, sin que nadie la estuviera esperando todavía y sin que el día le hubiera pedido nada aún. Ese mismo día, Berenice pasó a buscar la ropa que había dejado el lunes. Entró por la puerta que Margarita había abierto y se detuvo. Sus ojos recorrieron la sala despacio, como quien está buscando confirmar algo que esperaba encontrar y no encuentra. La mesa de la cocina estaba libre. El aire olía a café, a mañana, al perfume suave del ambientador que Margarita había comprado con el dinero que había empezado a sobrar. Berenice dio un paso hacia la mesa, extendió la mano casi sin querer y rozó la superficie con las yemas de los dedos, como verificando que el orden era real y no una ilusión. Luego retiró la mano en silencio. Margarita le entregó la ropa con la misma precisión de siempre. Berenice la tomó, y antes de salir, dijo, con una voz que no tenía el filo de antes, «¡Qué bien se está aquí, Margarita!». Margarita sonrió. No la sonrisa de antes, la que no era sonrisa, la de ahora, la de quien tiene algo que es suyo de verdad, y no necesita que nadie lo confirme, aunque cuando alguien lo confirma, es agradable de todas formas. «La paz comienza temprano, vecina», dijo, y cerró la puerta con la calma de quien no tiene nada que demostrar. La señora Elena pasó a recoger su ropa el mismo martes en que Margarita había tomado el café con la sala en orden. Llegó con el maletín de cuero marrón y el libro en el bolsillo del saco como siempre. Margarita le entregó la ropa. La señora Elena la recibió, la sostuvo un momento y luego miró a Margarita con esa atención directa de siempre. «Había algo diferente en usted esta semana», dijo. Margarita no respondió de inmediato.
Pensó en la mañana de ese día, en los 5 minutos de silencio antes del teléfono, en la cama arreglada, en las ventanas abiertas, en el café tomado despacio mirando una sala que tenía orden suficiente para respirar. Fue el cuaderno, dijo al final. La señora Elena sonrió con esa calma de quien reconoce algo que esperaba, pero que no daba por garantizado. ¿Cuál hábito le costó más? El de oro, dijo Margarita, el de no salir de un cuarto con las manos vacías. Al principio tenía que pensarlo en cada puerta. La señora Elena asintió. Es el que más cuesta al principio y el que más se agradece después, dijo, porque cuando ese hábito se vuelve automático, su casa empieza a mantenerse sola, no porque se limpie sola, sino porque usted dejó de acumular sin querer. Margarita pensó en eso durante el resto del día, en cómo cada pequeño hábito no era un gesto aislado, sino parte de una forma diferente de habitar el propio espacio. Una forma que decía, este lugar es mío y yo estoy presente en él. Si llegaste hasta aquí es porque algo en esta historia te habló de frente, porque reconociste en Margarita algo que también has sentido, la sensación de cuidar el mundo de todos mientras el tuyo propio espera en un rincón. La casa desordenada no es pereza, es el reflejo de alguien que se agotó dando hacia afuera sin reservar nada hacia adentro. Y el orden no es una obligación doméstica, es una forma de decirte a ti misma, este espacio es mío y yo soy quien lo gobierna. Los 7 hábitos de Margarita no son una lista de tareas. Son 7 decisiones pequeñas que tomadas juntas y con consistencia construyen algo que ningún objeto, ningún mueble nuevo y ninguna limpieza de emergencia puede construir. La sensación de que eres la dueña de tu propia mañana. Y quien gobierna su mañana, gobierna su día. Y quien gobierna su día, con el tiempo, gobierna su vida. Hay una pregunta que Margarita empezó a hacerse cada mañana después del cuaderno, no como carga, sino como brújula. ¿Estoy gobernando mi mañana o me está gobernando el día? Era una pregunta de respuesta binaria que le tomaba 2 segundos y que le decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo había empezado. Y la diferencia entre empezar gobernando y empezar siendo gobernada era la diferencia entre llegar al final del día con algo que era suyo todavía y llegar vaciada antes de que se pusiera el sol. Los 7 hábitos no la habían hecho rica, no habían resuelto las truxas que llegaban los lunes y los miércoles, ni habían aliviado la responsabilidad de Valentina, ni habían cambiado el tamaño de la casa. Lo que habían cambiado era más difícil de medir y más difícil de quitar. Habían cambiado la relación que Margarita tenía con su propio espacio. Habían convertido la casa de un campo de batalla en un territorio que ella gobernaba. No con perfección, con presencia. Y la presencia, cuando se instala en un lugar, se nota antes de poder explicarse. Se nota en el aire, en cómo huele, en cómo se respira al entrar, en esa sensación que tuvo Berenice al cruzar la puerta y detenerse sin saber exactamente por qué. Escribe en los comentarios, mi casa es mi paz, para la versión de ti que lleva demasiado tiempo cuidando el orden ajeno y descuidando el propio. Para quien merece llegar al final del día y encontrar un espacio que la reciba en lugar de un espacio que le pida más. Existe un tipo de orden que no está en las revistas de decoración ni en los videos de organización que muestran casas enormes y perfectas con etiquetas en todos los frascos y cajones con divisores de colores. Ese tipo de orden es aspiracional, pero no es real para la mayoría. El orden de Margarita era real, era el orden de quien tiene poco espacio y mucho trabajo, y una niña pequeña corriendo por el pasillo y trousas llegando los lunes y los miércoles. Era el orden posible,
no el orden perfecto, y el orden posible mantenido con consistencia hace más por la paz de una persona que el orden perfecto soñado y nunca alcanzado. Los 7 hábitos de la señora Elena no pedían perfección, pedían presencia. Pedían que cada mañana, en los primeros minutos antes de que el día empezara a pedir, Margarita tomara decisiones pequeñas que fueran hacia ella antes de ir hacia los demás. Silencio antes del teléfono. Cama arreglada. Ventanas abiertas. Mesa limpia. Ropa preparada. Agua con gratitud. Manos que llevan en lugar de manos que acumulan. 7 decisiones, cada una de ellas pequeña, juntas, una mañana diferente, y una mañana diferente, repetida con constancia, una vida diferente. Comparte este video con esa mujer de tu vida que tiene las manos siempre ocupadas y la casa siempre en caos, que trabaja sin parar y aún así siente que nunca alcanza, con quien necesita escuchar que no es falta de disciplina, es falta de mañana propia. Suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana hay una historia nueva, de una lección que puede cambiar algo en ti. Aquí no prometemos fórmulas, prometemos verdad. Y la verdad, como Margarita aprendió en una mañana de martes con café y ventanas abiertas, a veces cabe entera en un cuaderno pequeño de tapas verdes. Margarita todavía lava y plancha. Todavía tiene las manos callosas y el olor a jabón en la ropa de trabajo. Todavía llegan las trouxas los lunes y los miércoles. Y todavía hay días en que la lluvia complica todo y Valentina amanece inquieta y los clientes piden cambios en el último momento. Nada de eso cambió. Lo que cambió fue la forma en que ella entra a esos días. Entra desde una mañana que es suya, desde un espacio que ella gobernó antes de que el día empezara a pedir. Desde el café tomado despacio mirando una mesa libre y escuchando las ventanas abiertas, y sabiendo que la cama del fondo está arreglada como si alguien hubiera pensado en ella antes de que todo empezara. Ese alguien es ella misma, y eso, descubrió Margarita, cambia todo lo que viene después. Muchas gracias por dejarnos ser parte de tu día. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.